Listo, chicos, entonces ya estamos grabando. Les voy a presentar pantalla. Este es el tema que vamos a trabajar hoy. Este tema es un tema nuevo. Es sencillito, pero ustedes ya lo han venido manejando, solo que lo vamos a mezclar con lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Entonces, antes de empezar el tema, o los temas, porque vamos a ver 3 temas. Uno es área, perímetro y decimales, ¿listo? Entonces, antes de empezar el tema, vamos a ver primero decimales. Entonces, ¿qué son los números decimales? Son números que se utilizan para representar números más pequeñitos que la unidad, ¿sí? Pensemos en una chocolatina. Una chocolatina vendría a ser la unidad y vamos a suponer que la chocolatina está dividida en 6 pedacitos, entonces esos pedacitos son como los decimales de esa unidad. Entonces, si está dividida en 6 pedazos y yo tomo un pedacito, uno de 6, entonces tomé 0,6 de la chocolatina. Si tomé así, sí, es como una especie de porcentajes. Entonces, los números decimales se escriben a la derecha de las unidades, separados por una coma. Entonces son centenas, decenas, unidades. Si por ejemplo ustedes toman una parte de 100, entonces tomamos una centésima. Si tomamos una parte de 10, tomamos una décima. Y si tomamos una parte de la unidad, entonces son milésimas. Vamos a mirar una imagen y en esa imagen ustedes van a ver la unidad. Si esa unidad la dividimos en 10 partes iguales, entonces representaremos a las décimas. Y si esas décimas la dividimos en 10 partes iguales, serán centésimas. ¿Listo? Voy a mostrarles la imagen. Entonces, por ejemplo, miren acá. Esta es la chocolatina que les decía, ¿sí? Miren, hagan de cuenta que esta chocolatina es la unidad completa. La unidad tendría que ser el 0, pero como no está completa, entonces yo digo que este 0, no tengo una unidad completa, tengo 0,7 pedacitos de esa unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto quiere decir ese decimal. 0,7 es que tomé 7 pedacitos de una unidad completa. ¿Listo? Ahora miremos acá, la segunda. En la segunda hay toda una unidad, pero yo tomé cuánto, a ver, me va a decir Mateo, ¿cuánto tomé de esa unidad de la segunda, del segundo ejemplo? Mateo. Preguntémosle a Yaniluz, ¿cuánto tomé de esta unidad, de la segunda, Yaniluz? Lo moradito es lo que tomé. Mi ladies, ¿cuánto tomé de la unidad? ¿Si me escuchan, chicos? Niños, ¿me escuchan? ¿Será que...? Ay, Dios mío. Niños. Chicos, ¿me están escuchando? Yo no los escucho a ustedes. ¿Qué pasaría? Sí, dice David López. Esteban, ¿tú me escuchas? Laura dice que sí, pero no les escucho su vocecita. Esteban, ¿me escuchas? No, más o menos. Juanes, ¿tú me escuchas? Sí, bueno. Voy a seguir entonces. Es que pensé que no me escuchaban. Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, me tenían preocupada. Entonces no les voy a preguntar nada mientras es la presentación. Entonces, si se dan cuenta, con sus chocolatinas, aquí podríamos decir que, voy a agrandar un poquito esta imagen,
que es de esta chocolatina tomé 0,7 pedazos. De esta chocolatina 0,1 pedazos, no la unidad completa, solo menos de la unidad, ¿sí? De esta chocolatina que es una chocolatina, yo creo que le dan a la mamá de Día de la Madre que tiene muchísimos pedazos, tiene 100 pedacitos, ¿se imaginan una chocolatina así de grande? Uy. Yo tomo solo 64 pedazos, entonces 0,64 centésimas. ¿Por qué centésimas? Porque lo tomé de 100. Y aquí tomo 0,35 centésimas porque lo tomé de 100. En cambio de aquí como tomé de 10, yo digo que tomé 0,1, una décima, porque partí la chocolatina en 10. ¿Sí? Entonces tomé un décimo de chocolatina y aquí tomé 7 décimos. ¿Listo? Es parecido a las fracciones, muy parecido. Aquí en fracciones, si lo pusiéramos en fracciones, voy a escribirlo, sería algo así. De una vez matamos dos pájaros de un solo tiro. Entonces, tomé 7 pedacitos, 7 de 10 pedacitos. ¿Sí? Eso serían fracciones. Acá en el siguiente tomé un pedacito de 10 que había. ¿Listo? Uno solito, en fracciones se escribe así. En este tomé 64 pedacitos de chocolatina de 100 que había. Y en este, en el último, tomé 35 pedacitos de chocolatina de 100 que habían. ¿Listo? O también podríamos decir 64% o 35% si lo ponemos en porcentajes. Aquí tomé una décima y aquí tomé 7 décimos. Entonces, eso es como para que entendamos qué son los decimales. Ahora el tema de hoy, chicos. El tema de hoy, que ya lo hemos trabajado antes en artes, es área y perímetro. ¿Qué es el perímetro? En geometría el perímetro es la suma de las longitudes de los lados. Una figura geométrica plana, ¿sí? Entonces siempre una figura geométrica plana, por ejemplo, tendríamos este cuadrado, es plano. La diferencia entre el plano es las cosas con volumen, como lo que trabajamos con los politroquelados. La figura plana es el cuadrado y con volumen vendría a ser el cubo. Solo le podemos hallar el área y el perímetro a figuras planas. Entonces, círculos, triángulos, rombos, trapecios, todas esas figuras planas. ¿Listo? ¿Cómo se halla el perímetro? Sumando los lados. Entonces vamos a suponer que este cuadrado tiene 12 centímetros de lado, 12 centímetros por acá, 12 centímetros por acá y 12 centímetros por acá. El perímetro es la suma de los lados. Esta suma daría 48. Eso es el perímetro. ¿Se acuerdan que yo les decía, vaya, vigile el perímetro de la casa? Usted se sale de la casa y mira alrededor de la casa, no mira adentro, sino alrededor. El área, al contrario, mide el espacio de dentro, es decir, lo amarillo. En esta figura, como los cuadrados, es muy sencillo hallar el área porque se multiplica el lado por el lado. Entonces, 12 por 12, ¿cuánto es 12 por 12? 144 centímetros cuadrados. Aquí es lo que yo les enseñaba de las potencias. Entonces, los centímetros cuadrados se hallan en figuras planas. ¿Sí? 12 por 12. Entonces, la potencia de 12 por 12 vendría a quedar así. 12 por 12 es lo mismo que decir 12 elevado a la 2. 12 elevado a la 2 es lo mismo que 12 por 12. Y eso daría 144. Lo que nos da acá, 144 centímetros cuadrados. Sino que acá no puedo escribir centímetros cuadrados, lo voy a dejar en 144. Pero es como para que me entiendan. Eso ya lo hemos trabajado muchas veces. Ahora vamos con un ejercicio. Saquen su cuaderno de matemáticas y van a escribir este ejercicio. O no lo escriban todavía, mentiras. Yo primero se los muestro y ahorita en clase como para que solo quede la explicación en la grabación. El área del rectángulo, van a averiguar cuál es el área de este rectángulo. La mitad de esa medida es
Entonces, ¿cuál es la mitad? Aquí hay un triángulo que divide ese cuadrado. Esa es la mitad. El rectángulo está dividido en dos partes, que son dos triángulos. Entonces, mire, este rectángulo lo dividimos en dos partes con una línea diagonal. El área de cada triángulo es... Hoy les voy a enseñar cómo sacar el área de un triángulo, porque nosotros ya hemos aprendido muchas veces el área de los cuadrados, ¿sí? Pero no hemos aprendido el área del triángulo. Es muy sencillo, voy a explicarles con un video, entonces vamos a ver un videíto. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, el perímetro y área del triángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Empecemos con la definición de triángulo. Un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados y tres vértices. Al lado sobre el que se apoya el triángulo se le llama base. Mira, en nuestro triángulo vamos a revisar que tengamos tres lados. 1, 2, 3 lados. Ahora vamos a revisar que tengamos tres vértices. 1, 2, 3 vértices. ¿Ya los viste? Los triángulos pueden tener diferentes formas. Mira, este es un triángulo, aquí tenemos otro, aquí otro y acá está otro. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la altura de un triángulo. La altura de un triángulo es un segmento de recta que empieza en el vértice más alto y termina en la base formando un ángulo de 90 grados. Vamos a revisar cuál es la altura de estos tres triángulos. Empecemos en el primer triángulo. Me apoyo en el vértice más alto y trazo un segmento de recta hasta la base formando un ángulo de 90 grados. En este caso, la altura es el mismo lado del triángulo. Vamos con el triángulo de al lado. Me apoyo en el vértice más alto y trazo un segmento de recta hasta la base formando un ángulo de 90 grados. ¿Ya lo viste? Y ahora en el último triángulo me apoyo en el vértice más alto y trazo una línea hasta su base, formando un ángulo de 90 grados. Así que ya tenemos la altura de cada uno de estos triángulos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las definiciones de perímetro y área. El perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales, como el centímetro, el metro, etc. Mira, aquí tengo un triángulo y este es su perímetro. En otras palabras, el perímetro es la medida del contorno de la figura. Ahora vamos con el área. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas como centímetro cuadrado, metro cuadrado, etc. Mira, aquí tengo un triángulo y este es su área. En otras palabras, el área es la cantidad de cuadros de cierta medida que caben dentro de él. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios. Tengo que calcular el perímetro y el área de estos triángulos que tienen las mismas medidas. Aquí 6 centímetros, aquí 8.5 y aquí 6 centímetros. Empecemos con el perímetro. La fórmula para calcular el perímetro es igual a lado más lado más lado. Ahora vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor. Así que pongo perímetro es igual a 6 centímetros de este lado más 6 centímetros de este lado más 8.5 centímetros de este lado. Ahora tengo que perímetro es igual y 6 centímetros más 6 centímetros más 8.5 centímetros es igual a 20.5 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de esta figura mide 20.5 centímetros. Ahora vamos con el área. La fórmula para calcular el área es igual a base por altura sobre 2. Para calcular el área necesito el dato de la altura. Así que me apoyo en el vértice más alto, trazo un segmento de recta hasta la base que forme un ángulo de 90 grados. En el caso de este triángulo, la altura es el mismo lado del triángulo, así que sustituyo datos. Área es igual a la base que mide 6 centímetros por la altura que mide 6 centímetros sobre 2. Área es igual y 6 por 6 me da 36 y centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado. Esto se divide entre 2. Área es igual y 36 centímetros cuadrados entre 2 nos da como resultado 18 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que adentro de este triángulo caben 18 cuadros de 1 centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me piden que calcule el perímetro y el área de estos triángulos que miden lo mismo. 4 centímetros de base y sus lados laterales 6 centímetros cada uno. Empecemos con el perímetro. La fórmula para calcular el perímetro es igual a lado más lado más lado.
Vamos a sustituir datos. Perímetro es igual a 4 centímetros de este lado, más 6 centímetros de este lado, más 6 centímetros de este lado. Perímetro es igual y 4 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros nos da como resultado 16 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de esta figura mide 16 centímetros. Ahora vamos con el área. La fórmula para calcular el área es igual a base por altura sobre 2. Como vamos a utilizar la altura, vamos a encontrarla. Me pongo en el vértice más alto, trazo un segmento de recta formando un ángulo de 90 grados y listo, esta es mi altura. Después de medirla, me doy cuenta que mide 5.5 centímetros. Ahora sustituimos datos. Área es igual a 4 centímetros de la base por 5.5 centímetros de la altura y esto se divide entre 2. Área es igual, 4 por 5.5 nos da 22 y centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado. Esto se divide entre 2. Área es igual y 22 centímetros cuadrados sobre 2 es igual a 11 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que adentro de este triángulo caben 11 cuadros de 1 centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Podrás resolverlos. Espero ver tus respuestas en los comentarios o en mis redes sociales. Bueno, eso los Espero vamos que este a tema te haya gustado. Por favor, regálame un like. después. Yo les envío ahorita la imagen, entonces la idea es que sí los resolvan porque es importante. Pero antes de seguir con eso, espero que haya quedado claro. Aquí yo les había puesto esta imagen del trabajo en clase. Ya sabemos que para hallar el área de un triángulo tenemos que multiplicar base, está que llueve muy duro, por altura y lo vamos a dividir entre 2. Pues muy sencillo, como es un cuadrado, normalmente un triángulo es la mitad de un cuadrado. Entonces es simple, para yo saber el área de un triángulo, hago lo mismo que con un cuadrado, que es base por altura, pero lo divido entre 2 porque es un triángulo. Esa es la diferencia entre un cuadrado y un triángulo. Con el cuadrado no se divide, o con el rectángulo, pero con el triángulo se divide entre 2. Entonces la operación quedaría base por altura sobre 2. Entonces el área del triángulo, base por altura dividido entre 2. Aquí les va a salir en algunos textos una H, B por H. Resulta que esa H viene de la palabra apotema, ¿sí? Antes los griegos decían era apotema. Y el apotema no es que altura se escriba con H, nunca, no. Lo que pasa es que aquí H se refiere en esa apotema, pero es la misma altura, ¿listo? Solo que a veces de pronto lo pueden encontrar con H en algunos textos. Miren la fórmula, entonces la fórmula es área del triángulo es igual a base por altura dividido entre 2. Base, en este caso, vamos a suponer que aquí tengo 6 de base por 3 de altura, entonces base por altura, 6 por 3, 18. Dividido entre 2 daría 9. El área de este triángulo sería 9 centímetros. Ustedes ahorita me van a hacer un ejercicio en el que calculen el área de un triángulo cuando estos cuadraditos miden 2 centímetros, cuando miden 4 metros y cuando miden 6 kilómetros. Entonces ya lo vamos a hacer, era para explicarles un poquito la temática de hoy. Entonces voy a dejar de grabar hasta aquí y ya seguimos. Espérenme a ver si sí grabé o no, porque de pronto no grabé. Estoy grabando todavía. Entonces voy a detener.